atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Fin del espacio publicitario. Nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de Radio 1010 Onda Latina, Pensa Zulma Prina y Álamo, y hoy en la conducción Carlenza. Bueno, Marta, oyentes, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, sí. Hasta acá no nos llega el huracán, ¿no? No, quedamos pues si llegara está abajo, segundo piso, estamos a salvo. Sí. Bueno, vamos a empezar con efemérides, así no. Bueno, no Marta, perdemos cuéntenos tiempo, a ver qué nos tenemos trae de interesante hoy. Bueno, el 6 de octubre es el día del teatro rioplatense y día del circo. Se celebra en homenaje a José Podestá, José Juan Pepe Podestá, que nació el 6 de octubre de 1858 en Montevideo y desarrolló en Argentina una labor pionera. Inventó el circo criollo y a Pepino el 88, payaso que fue modelo del cómico rioplatense. Él era integrante de la célebre familia de artistas rioplatenses Podestá. Junto a sus hermanos Jerónimo, Pablo y Antonio sentaron las bases de una dinastía circense teatral, la Compañía de los Hermanos Podestá. Él era el cuarto hijo de genoveses, de Pedro Podestá y María Teresa Torterolo, que habían llegado en 1840 y 1842. Se conocieron y se casaron en Montevideo. Su padre había servido como abastecedor de carne en la Gran Guerra Italiana, a las órdenes de Garibaldi. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Éramos chicos. El matrimonio Podestá se trasladó a Buenos Aires en 1846, instalando una pulpería en el barrio porteño de San Telmo. Allí nacen dos de sus hijos. Después, atemorizados por el rumor que habían hecho correr los rosistas después de la batalla de Caseros, que el general Urquiza degollaría a los gringos. Entonces regresan a Montevideo, donde, nacen el resto de los hijos. Pepe Podestá fue estudiante de música en la banda municipal, pero atraído por los circos europeos que pasaban por la ciudad, llevaba a sus hermanos a la playa a repetir las pruebas. En 1873 fundó un circo en una cantera y arrastró a toda la familia a las lides teatrales. Los Podestá forman su compañía, el Circo Arena, recorriendo Uruguay, después debutan en Buenos Aires, en el Jardín Florida, luego actúan en el Circo Humberto Primo, porteño, donde hoy se levanta el departamento de policía. Allí realizaban el aplaudido número de trapecio doble, el vuelo de los cóndores. Además del personaje del payaso Pepino el 88, en 1886 crea Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, en Chivilcoy, que es el primer drama criollo con cantores, guitarreros y bailarines, considerado el primer drama argentino e inicio simbólico del teatro rioplatense. Con Pepino creó el payaso rioplatense y con Juan Moreira la primera figura teatral argentina. También filmó dos películas mudas, Mariano Moreno y La Revolución de Mayo, 1915, y en 1917 Santos Vega. Sus personajes son los antecedentes de los capocómicos rioplatenses y fue sucedido por Florencio Parravicini, Pepe Arias, Dringue Farías, Adolfo Tray, Pepe Biondi, José Marrón, Enrique Pinti y Tato Boris, entre tantos otros. Murió en La Plata el 5 de marzo de 1937. Bueno, así muy recordamos. interesante y oportuna y la fecha exacta de hoy. Así es. Bueno, hoy tenemos, Marta, algunos temas interesantes y de mucha actualidad. Sí. Vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas, lo cual parece oportuno porque uno de los fundamentos que siempre se esgrime en defensa de las pymes es que dan mucho trabajo personal.
o sea que ocupan mucha gente, en lugar de tener demasiadas máquinas, tecnología y todos los demás aparatajes que dejan sin necesidad de mano de obra directa humana en cantidades masivas. Sí. En este momento en el cual la desocupación laboral es un problema, parece oportuno hablar de las pymes como una forma de alguna manera disminuir esa desocupación, porque realmente algo que caracteriza a las pymes es que ocupan mucha gente. Ocupan más gente en una gran empresa que está más tecnificada. Claro. Yo tengo mis reparos al respecto, porque realmente esto de darle ventajas a pequeñas empresas de un modo indefinido, porque estas leyes de protección de pymes son muy antiguas, se las ha mantenido, se las ha mejorado. ¿Cuál es mi reparo? Yo pienso que en un mundo tan globalizado como está en la actualidad, y es inevitable esto tenerlo en cuenta, esto de tener una empresa pequeña, no sé en qué manera sirve para competir mundialmente. Porque la pretensión de conseguir que funcionen industrias solamente con el consumo interno, o sea, en el país únicamente, no creo que dé muchos resultados, dado que la invasión de productos de otros países es inevitable por diversas formas. Pero de todos modos, sin duda, es oportuno hoy que las pymes tengan ventajas. Y tienen muchas ventajas. Ventajas impositivas, apoyos del Estado para que se modernicen y progresen. Mi pequeña y modesta crítica pasa por decir, bueno, pero haremos que siempre sean pequeñas, ¿por qué no crecer? Dado que hoy, digamos, el desafío que tienen todas las empresas es ser exportadoras, provocar trabajo en el país de calidad, competitivo, y poder exportar en cantidades interesantes, lo cual daría mucho trabajo, mucha mano de obra, mucha ocupación, beneficio, todo demás que está de más de destacarlo. Las pymes y pequeñas y medianas empresas tienen algunos requisitos para ser tales, para ser aceptadas, para tener las ventajas que el Estado les va a dar, impuestos, menos impuestos, no pagar ganancia presunta, que es otro impuesto más, y hay un montón de ventajas más, generalmente impositivas, o créditos, que están de alguna forma beneficiadas las pymes. Esto me hizo también pensar otra cosa. ¿Por qué motivo solamente menos impuestos para las pymes? En un país donde la invasión de los impuestos es realmente una preocupación para cualquier actividad. Hay muchísimos impuestos, se repiten, se crean impuestos nuevos, no se sacan en reemplazo. Entonces estamos continuamente colocando en nuestra actividad la de los ciudadanos, que pagan impuestos cada vez que consumen, y las empresas, que pagan muchos impuestos para poder producir. Todo esto que sea una excepción para las pymes me parece excelente y puede ser una ayuda para el país para mejorar el problema que tenemos en este momento por la desocupación. Pero de todos modos el tema de los impuestos es una preocupación muy larga que tenemos, dado que hay demasiados impuestos y que para cualquier cosa que se haga nueva en Argentina aparece el costadito del impuesto. Esto es realmente preocupante, porque parece que el Estado no tiene jamás capacidad para manejarse con los fondos que tiene. Fácilmente los funcionarios fabrican impuestos, crean nuevos, la estampillita, el trámite acá o allá y todo lo demás. Es un tema preocupante. La pyme tiene esas ventajas que deberían ser para todas las empresas, para todas las personas que hagan esfuerzos para que el país crezca. Hoy hemos invitado al contador Vicente Salvati, que ya lo conocen los oyentes, ha estado algunas veces, para que nos explique cómo podemos hacer jugar esta situación de que sea excepcional los menos impuestos y las ventajas impositivas a las industrias pequeñas. ¿Por qué únicamente industrias pequeñas? ¿Por qué no beneficiar
a los empresarios que hacen empresas grandes, dado que eso nos daría otro tipo de posibilidad para figurar en el mundo como fabricantes y exportadores. Entonces, como el doctor Salvati conoce muy bien el tema, lo saludamos. Vicente Salvati, gracias por acompañarnos. No, al contrario, doctor, gracias por su invitación. Y cuéntenos un poquito si estoy tan equivocado con esto de que no sabemos si efectivamente que sea definitivo esto de dar ventajas para que sean pequeñas las empresas es útil. Yo creo que siempre que se pueda dar algún tipo de aliciente a las empresas es importante, pero como usted recién lo dice, recién lo ha dicho, no sé si es necesario que sea solamente para las pequeñas, medianas empresas, sino que creo que hay problemas que son fundamentales y que están afectando a todas las empresas. Si bien el gobierno ha hecho ya en el año 2000 hubo una ley para dar algún tipo de fomento a las pequeñas y medianas empresas, ahora en julio de este año se ha modificado algunas cosas donde a las empresas se las divide en 4 rubros, las más chicas, micro, pequeñas y medianas empresas en 2 partes, que le dicen tramo 1 y tramo 2. Eso está en función de las ventas. Por ejemplo, una empresa... no de la gente que ocupan. No. Por ejemplo, una empresa de servicios, porque está dividido por agropecuario, industria, minería, comercio, servicios y construcción. Por ejemplo, servicios, una microempresa con ventas hasta 2.500.000 pesos anuales, pequeña es hasta 15 millones, mediana es hasta 125 millones, tramo 1, y mediana, tramo 2, hasta 180 millones. Y esto no es lo mismo porque los beneficios en función del monto de las ventas no son los mismos. En este momento hay algunos beneficios que se le han otorgado, como por ejemplo que no pague el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es algo que no tenía que haber existido nunca, lo que el ministro de Economía Machinea, cuando era presidente de la Rúa. El impuesto era a cuenta del impuesto a las ganancias, pero era otro impuesto adicional. Impuesto ahora se deroga. Salvati, perdóname. O sea, la ganancia presunta significa que aunque no gane, paga igual. Que es un absurdo, correcto. Sí. No tiene explicación. No, un absurdo. Bueno, pero también fue absurdo la tablita que puso el exministro de Economía Machinea para el impuesto a las ganancias, donde determinado tipo de ganancia usted no podía descontar todas las deducciones que tenía derecho al 100%, sino que era una tablita muy perversa que le hacía descontar a menor porcentaje. No, eso también se derogó. Pero se hicieron un montón de cosas que entran en el terreno de lo absurdo y ya de una locura. Le hago una pregunta concreta, estas locuras que somos bastante practicantes en Argentina. Estoy escuchando hace años que los débitos bancarios son una distorsión del sistema absoluto. Sí, totalmente de acuerdo. Que carece de sentido cuando el mundo va a bancarizarse, cuando algunos teóricos ya hablan de la desaparición de la moneda como cosa corriente y todo se maneja diariamente. Y nosotros inventamos el impuesto al movimiento bancario. Sí, un absurdo total. Que cada 6 meses está por derogarse, pero para dentro de 2 años. Claro, pero esto en la última etapa del gobierno de la Rúa, era ministro de Economía Domingo Cavallo, sí, y coloca este impuesto que supuestamente se descontaba del IVA y también una parte del impuesto a las ganancias. Pero cuando cambió el gobierno y asume Duhalde, ese descuento lo elimina y entonces ya el impuesto se transformó en un impuesto ya más en sí mismo, porque en su comienzo, en su origen era un impuesto a cuenta de otro. Entonces, bueno, también se pagaba, pero uno lo descontaba luego de IVA y de impuesto a las ganancias. Al sacar eso... ¿El que no paga IVA o ganancias es una persona modesta que tiene una chequera? Bueno, claro, el que no paga... Bueno, acá el IVA es muy raro que alguien no pague, un exportador, tal vez, pero sí es muy común que hubiera personas, sobre todo en una época, que no tributaran impuesto a las ganancias. Después, con el gobierno que le siguió a Duhalde, como no actualizaron por inflación todas las deducciones de impuestos a las ganancias, pasó otro absurdo que nunca había pasado en la historia de Argentina, que cualquier empleado en relación de dependencia, hasta el que tenía la remuneración más baja, terminaba pagando impuestos a las ganancias, lo cual fue otro absurdo y otra locura. Cosa que ahora se está
tratando de corregir a poco. Entonces, ¿se está tratando de corregir? Sí, se ha hecho una modificación ya donde remuneraciones ahora menores a 25, solteros, 30.000 pesos mensuales, los casados ya dejaron de pagar impuestos a las ganancias, y se supone que para el año que viene esto va a corregirse también para que se vuelva a como era antiguamente, donde los empleados en relación de dependencia, la gran mayoría no pagaban las ganancias y solamente pagaban algunos directivos de las empresas que a veces tenían una participación en las ganancias o tenían gastos de representación, y bueno, entonces por ahí terminan altos ingresos, son los únicos en cuarta categoría en empleos en relación de dependencia que tradicionalmente pagaban impuestos a las ganancias. El resto de los empleados no. O sea, lo que estamos viendo en estos últimos 10 años aproximadamente es un absurdo, ¿no? Una cosa que no tiene ninguna lógica, ninguna razonabilidad posible, porque se le está cobrando impuesto incluso sobre lo que la persona necesita para vivir. No es que se le está cobrando sobre su capacidad de ahorro, no, se le está cobrando lo que necesitaba para vivir. Hasta hace poco estaban pagando impuestos a empleados que tenían remuneraciones de 20.000 pesos. Eso se cambió hace poco. Eso se cambió y se elevó a 25 y 30.000 solteros casados, y para el año que viene se espera que se vuelva otra vez a corrigiendo también la escala que se paga el impuesto, porque la escala se dejó desvalorizar, entonces se pagaba enseguida alícuotas muy altas, porque las alícuotas eran crecientes, pero al monto de la ganancia imponible, dejarla desvalorizar totalmente, enseguida uno estaba pagando alícuotas del 20 y pico %, lo cual también era un absurdo. Vicente Salvati, corríjame usted. ¿Me equivoco cuando digo que no estoy muy contento con esto de beneficiar la pequeñez en las empresas? Sí, yo teniendo en cuenta las últimas, digamos, beneficios, así, y entre comillas, ¿no?, que se le ha dado a las pymes, como por ejemplo, bueno, que no paguen el impuesto a la ganancia mínima presunta a partir del año que viene, pero esto es un impuesto que ya está derogado de 3 años, con lo cual se le adelanta que no lo pague 2 años. Que el impuesto a los débitos y créditos bancarios, eso sí, lo puedan computar como impuesto a las ganancias, pero solamente las micro y las pequeñas empresas. ¿Y si no ganan? Claro, ese es el otro tema. Bueno, no, le queda como saldo a favor, pero solamente para las micro y pequeñas empresas, o sea, las más chicas, se le permite que ahora descuenten el 100% de impuesto a las ganancias, como era originariamente, ¿no? La mediana 50%. Y las otras, las que son medianas, solamente la mitad, solamente el 50%. Y esto yo no lo entiendo, porque este impuesto es tan distorsivo que uno, cuando ve lo que ocurre en el movimiento de cobranzas, de cobros y pagos en las empresas pymes, en general la mayor parte de las empresas pymes no quieren extender cheques propios. Todas van endosando de una forma de decir, porque lo que hace es un pasamanos, ¿no? Sí, claro. Como hay un límite de endosos, todo lo que hacen es ir pasando los cheques que le dan los terceros, pero nadie quiere dar cheques propios precisamente por este tema. Con lo que usted dijo, doctor, que se busca que la gente tenga sus operaciones en blanco, se pague a través de los bancos, sean transferencias electrónicas, cosa que todo quede bancarizado. Mientras esté este impuesto, es un absurdo. No se puede pretender que esté todo bancarizado, o la mayor parte de las operaciones, y dejamos esto. Primero hay que sacar este impuesto, y después sí decir, bueno, vamos a bancarizar. Es bueno lo que se hizo, que las cajas de ahorro ahora no tengan mantenimiento de cuenta, porque con una caja de ahorro uno puede hacer transferencias electrónicas, no hay ningún problema. Pero hay que hacer otras cosas de fondo que no se han hecho. Y ahora se le permite que el impuesto a los débitos y créditos bancarios lo computen contra impuestos a las ganancias, pero las más chiquitas, las micro y las pequeñas. Pero acá hay que hacerlo a todo. Esto es un impuesto que fue un absurdo desde el primer momento. Claro. Un impuesto que no tenía que haber estado. Ilógico. Entonces, este impuesto, para mí, tiene que ser eliminado, derogado directamente. Y no, para unos sí, otros no. Aclaremos el tema de las cajas de ahorro, que es interesante para mucha gente. ¿La caja de ahorro no tiene ningún gasto en todos los casos ahora? Ahora el Banco Central dispuso que no se le puede cobrar, los bancos no pueden cobrar por la apertura y mantenimiento de las cajas de ahorro.
O sea, bueno, esa sería una forma, digamos, razonable de compensar la falta de intereses. Porque la caja de ahorro tradicionalmente pagó intereses. Los bancos, sí, los bancos le van pagando todos los meses intereses, pero son muy bajos. Por favor, son muy bajos y realmente es totalmente irrelevante. No. Cuando uno ve lo que le acreditan por intereses, no. Permítame decir que no pagan nada de interés, por lo cual que sean absolutamente gratuitas la caja de ahorro parece una justicia, ¿no es cierto? Parece justo. El interés que pagan es mínimo, insignificante y no compensa para nada el dinero que se queda. Correcto. Lo que pasa es que en general la mayor parte de las personas no tienen solamente una cuenta de caja de ahorro, porque los bancos se ocupan, digamos, de darle una serie, como ellos llaman, el famoso paquete. Entonces, donde le dan, bueno, usted puede tener, mire, cuenta caja de ahorro, pero si quiere puede tener cuenta corriente. Y le damos descubierto, ¿no? Con lo cual le vamos a cobrar un interés, y ahí sí es un interés bastante importante. Y después le damos las tarjetas de crédito. ¿Cuál quiere tener? Porque tenemos varias. Entonces, usted puede tener una tarjeta de crédito, puede tener dos, depende, y a su vez puede tener tarjetas adicionales para los miembros de la familia. Entonces, usted sabe, cada tarjeta adicional son mayores de su... Y eso después, cuando viene el resumen mensual de la tarjeta de crédito, hay un costo administrativo mensual que es bastante caro, no es barato. Más impuestos, más los intereses, porque el primer mes que usted financia, después se hace muy difícil volver hacia atrás, decir no financio más. Los intereses de financiación en las tarjetas de crédito son altos. Voy a esto. La gente le tiene temor a los bancos por los costos. Y es legítimo, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Gente que cuida el dinero porque no tiene tanto. Ahora, la persona que vaya y diga quiero abrir una caja de ahorro únicamente no tiene ningún gasto. ¿Es verdad? Hoy es así, bien. Sí. ¿El banco le estimula o lo echa? El banco lo que quiere es que poderle dar... Claro, el banco lo que quiere es poderle dar al cliente... ¿no? Y también el cliente entre comillas, porque los bancos lamentablemente no tienen una conducta moral y una conducta de decir, bueno, yo tengo un cliente que me está dando una ganancia, porque me está dando todos los meses ganancia, y si el cliente un mes tiene algún problema financiero o algo, yo como banco lo tengo que ayudar al cliente. Tengo que, refinanciarle algo, buscarle la vuelta, solucionar. Y los bancos muchas veces, sobre todo los privados, no hacen eso. El primer mes que usted no paga algo, lo llaman por teléfono, lo intiman, a veces hasta le cancelan alguna tarjeta de crédito, se la mandan a un estudio jurídico de cobranza. Es decir, hacen cosas que son ilógicas, donde el cliente termina haciendo una cosa con un código de barra que... es una cosa. Entonces se perdió, lamentablemente, el trámite de empresa con el cliente, que el cliente te da de ganar. Normalmente siempre te va a dar de ganar la mayoría, pero cuando el cliente tiene algún problema, lo tenés que ayudar al cliente a solucionar el problema y seguir. Y esto vemos que hoy en la realidad no ocurre en los bancos privados. Los bancos estatales digamos que no tienen un concepto tan estricto como los privados, pero entran todos en esto mismo, sobre todo el tema del mundo de la colocación de las tarjetas de crédito, están los bancos en la misma. Yo preguntaba esto de la caja de ahorro porque mucha gente de condición modesta, trabajadores, cuentapropistas, no tienen cuenta. Entonces yo les digo, abra una caja de ahorro, va a tener los fondos más seguros, va a tener una CBU que le permite que le transfieran en vez de hacer un cheque o pagar en efectivo. Tiene ventajas, ¿no es cierto? La gente va al banco con la idea de abrir únicamente la caja de ahorro y no es fácil que le abran la caja de ahorro. Le cuestionan bastante con la historieta esta de que le venden otros productos. Sí, es así. O sea, pero es obligatorio que le abran la cuenta y que no tenga costo. O sea, que quede claro esto para que la gente sepa defenderse. Deben abrir la cuenta de caja de ahorro. Sí, los bancos hoy están obligados a abrirle sin costo ninguno y sin que sea obligatorio que tomen otros servicios. Sí, correcto. Si quiere que tarjetas, 1, 2, 3, cosas suyas, téngalas y páguelas. Pero caja de ahorro es absolutamente gratuita. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo, pero el banco después se va a buscar todas las alternativas
para que esa persona tenga otros productos del banco. No, me han comentado, gente me ha duda. comentado que han ido y prácticamente los echaron. Sí, porque elegantemente, con mucha educación. porque hay a veces sin tanta educación, porque los bancos estoy hablando más que nada de los bancos privados, ¿no? Los bancos privados tienen estudiado ya determinado tipo de cliente que quieren que sean clientes de ese banco. Entonces, cuando uno no está en ese listado de clientes al que apunta el banco, pasa lo que usted dice, doctor. Le van a buscar la vuelta, elegantemente o no tan elegantemente, pero... Lo sacan del medio. No, me han comentado directamente que no pudieron abrir la cuenta. Sí, pasa o sea, eso. le dan tantas dificultades que la persona que no tiene capacidad, no conoce mucho el tema, y está buscando entrar al sistema bancario para no manejar efectivo, porque tiene muchas ventajas la cuenta de la caja de ahorro para depósitos, pagos, transferencias, débitos, y salen decepcionados porque le hacen tantos problemas, los cuales no van a existir si usted tiene aparte tarjetas, una cuenta corriente, alguna cosa más, que sí tiene costos bien elevados. Claro. Esta es la cuestión. Sí. Bueno, Y aparte tiene otro problema, es la gente que a veces no reúne todos los requisitos como para los bancos, que hay muchas entidades financieras, también entre comillas, y que usan y explotan mucho a la gente que no puede acceder a los bancos, donde le cobran intereses mucho más altos de lo que les cobra el banco, les dan productos todos muchos más caros, con lo cual los terminan explotando. Yo no quiero dar ningún nombre, pero conozco muchas financieras, en muchos barrios, sobre todo en el Gran Buenos Aires, está lleno, y a veces la persona salió de Guatemala y entró en Guatepeor. Antes de escuchar la música, le cuento un caso. Va un señor, cuenta propista, que hace lo que puede para vivir, abrir caja de ahorro, lo cual le sugerí yo porque le convenía, no tiene costo, lo dije y todo lo demás. Hace el trámite, le piden algunas cosas, una boleta de algún impuesto, un teléfono, algún detalle de que vive ahí. Exhibe el DNI y tiene un domicilio que no es el actual, porque mucha gente no cambia el domicilio. Entonces el banco le dice, no le puedo abrir la cuenta, porque su domicilio no es este, es otro, distinto. Usted no ha hecho domicilio. Entonces el señor, un poco rápido, le dice, bueno, no importa, póngame ese domicilio, si es un pariente mío, es lo mismo. Ah, no, usted ya me dijo el domicilio, no se puede. Un modo de echarlo sin abrir la cuenta, porque solamente iba con la idea de abrir una caja de ahorro para poder manejarse bancariamente, como está proponiendo hoy todo el planeta, no solamente Argentina. O sea, lo de salir... Es verdad que esté mal su domicilio, es una falla que tienen en su registración. Pero de todos modos, la realidad es otra. La fuerza que se hizo fue para que no abra cuenta porque no interesaba. Claro, porque no le interesa como cliente. Correcto. Marta, nos pasa un poco de música, así vamos a cosas más divertidas. Pasamos a un poco de música. Vamos a escuchar a Ray Charles en Lonely Boy. I'm just a lonely boy. Can't help but feeling blue. I've been thinking, oh man, about drinking. But what can I lose? Won't someone please help me lose these lonesome boy blues? Well, I look at towns all over, been around from coast to coast. Yes, I look at towns all over, oh man, I've been around from coast to coast. I found out that all women are the same. They want the man who's got the most. Yes, they do.
she was the real McCall. Yes, I met a girl in Florida. Thought she was the real McCall. But I was so disappointed. So I'm still just a lonely boy. Oh man, oh Lord. Bueno, si quieren escuchar programas anteriores, pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y aquí a la radio pueden llamar al 4372-1841 o al 4372-3061. Bueno, continuamos con nuestro invitado de hoy, el contador Vicente Salvati, que es profesor en Ciencias Económicas, estudioso de temas impositivos, finanzas, sociedades y contables, entre otros. Bueno, hemos dicho algunas cuantas cosas que son interesantes, pero como habrán escuchado los oyentes, tener una pyme tiene varias posibilidades. Puede ser mediana, puede ser micro, puede ser menos requisitos o más requisitos. A mí se me ocurre, doctor Salvati, plantear que cuando alguien quiere saber si está en condiciones de tener los beneficios, como existe un registro de micro, pequeñas y medianas empresas, cuando vayan a inscribirse en ese lugar, les dirán en qué categoría corresponde que sean inscritos, ¿no es cierto? ¿Qué requisitos para que esto ocurra? Por las ventas, pero también tienen que cumplir una serie de requisitos ante la FIP. O sea, hecho eso, ya están en condiciones de tener estos beneficios. Sí, pero tienen que cumplir varios requisitos con la FIP. Imagino la burocracia tiene capacidad para crear claro, trámites. Todas las declaraciones tienen que estar presentadas al día, tienen que pagar todo por transferencia electrónica. Correcto. No, lo que yo quiero destacar es esto. Como hablamos de pequeñas, micros y medianas, entonces, bueno, para no entrar en tantos detalles, como deben inscribirse para tener el beneficio, tanto en el registro como en la FIP, en ese momento sabrán qué categoría le corresponde. Esto le va a dar entonces, sin tanta necesidad de escucharnos, en cuál de los 4 grupos va a estar. Entonces esto le da, solamente con registrarse van a saber en qué categoría están y qué hace falta para registrarse. Esto es dinámico, porque como esto va en función de las ventas, en un momento puede estar en una categoría, pero después si aumenta sus ventas puede ser otra. Y luego en un momento puede quedar afuera también del sistema. Puede bajar o aumentar, y si aumenta puede quedar directamente ya ¿Y eso afuera. qué significa? ¿Una nueva reinscripción o automáticamente los bajan y los suben? No sé, realmente no sé cómo se van a manejar en esta Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía. Usted sabe, contador Salvati, que yo tengo un criterio bastante fóbico contra la burocracia. Sobre todo porque estamos convencidos que los burócratas tienen un amor bastante intenso por crear trámites y fabricar cuestiones que sean complejas, más dificultosas. Pero de todos modos, como efectivamente son dinámicas todos estos requisitos, que quede claro que en el registro que existe para tener estos derechos, al registrarse le van a decir hace falta tal cosa, tal otra y tal más allá. Y luego estarán atentos ellos mismos para saber cuándo cambian de categoría según las ventas. Así es. Claro, eso es la misma empresa la que tiene que ir fijándose en función de sus ventas. Año a año, claro. O cada vez que presenten las declaraciones. O ejercicio fiscal. Por cada año, sí, bueno. por cada ejercicio económico de la empresa. Sí. Bueno, como hablábamos hace un momento, contador Salvati, la cuestión de la superposición de impuestos. Usted hablaba de que un impuesto se junta con el otro, se multiplica. Jamás hay tentativas por eliminar algún impuesto, se crean solamente. Es bastante preocupante. ¿Cómo podemos hacer una queja por tanta gente que está preocupada por esta invasión de impuestos que tenemos en Argentina?
Este es un problema que viene de hace muchos años. Lamentablemente creo que Argentina se equivocó en 1975 cuando adoptó el impuesto a valor agregado. Nosotros teníamos en aquel momento un impuesto que se llamaba impuesto a las ventas y solamente lo pagaban las industrias y por bienes durables. Es decir, no estaban grabados, por supuesto, los alimentos, medicamentos y tampoco estaban grabados los servicios. Con el IVA, al principio, la alícuota era el 13%, y tampoco estaban grabados ni los alimentos, los medicamentos, el flete, el transporte de carga, ni transporte de personas. No estaban grabados muchas cosas, no estaban grabados actividades profesionales, no estaban grabados servicios, no estaban grabados muchas cosas que están grabadas hoy en día. La actividad bancaria no estaba grabado. Entonces, el impuesto era una cosa, pero luego cuando se fueron aumentando las alícuotas hasta que en un momento, fin de la década del 80, creo aproximadamente, se empezaron a grabar más cosas que no habían sido previstas originariamente. Y lo más lamentable es que se grabaron los alimentos, los medicamentos y los fletes. Entonces hoy en día, nosotros para vivir tenemos que estar pagando IVA e ingresos brutos a la mayor parte de nuestros consumos. Entonces necesitamos más dinero para vivir. El IVA es el 21% en general. El IVA hoy es el 21%. Sí, aunque hay algunas cosas que tienen 10,5%, pero son ¿Ingresos brutos cuánto es? Ingresos brutos varía, pero está entre el 1,5% y el 3%. O sea que pagamos solamente por comer un caramelo un 25% de impuestos. Yo diría que no, en el precio total no, porque el 21% de IVA se transforma en un 17,3%. Con lo que uno paga, pero podríamos decir sí que aproximadamente podemos estar entre IVA e ingresos brutos casi cercano a un 20%. Claro. Y esto en los países serios que no se graban los alimentos, los medicamentos, no se graba tampoco el transporte, todo lo que hace falta para que uno pueda vivir, los elementos esenciales para vivir. Esto es muy importante. Entonces es muy importante porque en definitiva nosotros hoy en la Argentina le estamos trasladando a todos los habitantes, le estamos trasladando que paguen una suma muy importante de impuestos por todo lo que necesitan para vivir. Ese impuesto supuestamente lo recaudan las empresas que le venden al consumidor final, y esas empresas son las que lo ingresan a las arcas del Estado. Pero estamos generando todo un sistema basado en los consumos básicos, en los consumos esenciales. Y por ejemplo, en Estados Unidos esto no es así. No están grabados los alimentos, los medicamentos. Así debe ser. Y así tiene que ser. Y en Europa creo que tampoco, por más que Europa fue el que creó el IVA, la Unión Europea, pero no están grabados. Entonces, están grabados otro tipo de productos, pero no los esenciales, los que uno necesita para vivir. Y acá hay que tener en cuenta también los fletes, que también tienen que estar exentos, porque los alimentos muchas veces necesitan ser trasladados por camión, por tren, y entonces esos fletes no deben pagar impuestos, porque si no el alimento al final termina saliendo más caro. Nosotros tenemos una experiencia muy negativa en la Argentina de lo que nos cuesta al consumidor final muchos alimentos en función de lo que tal vez tendría que ser lo que tendríamos que pagar, que tendría que ser mucho menos. El alimento, que es algo esencial, o los medicamentos, pueden estar pagando 2 veces el IVA entonces, porque pagan por flete. No, bueno, no, 2 veces no, porque no es así en la cadena, pero que tienen un porcentaje en su valor final, un porcentaje de impuestos significativos, sí, que no lo tendrían que tener, porque toda la cadena tendría que estar fuera de impuestos en los productos que son necesarios para vivir. Entonces me quedo con lo de antes, pagamos un 20 y pico % solamente de... Y podríamos decir, habría que hacer esos números, los cálculos muy bien en todos los productos para sacar un promedio ponderado y demás, pero sí, podríamos decir que entre un 15-20% estamos pagando en forma innecesaria totalmente. O sea, cada cosa que consumimos, sea medicamento, o sea alimentos, o sea ropa, estamos pagando más de un 20%. Sí. O viajar, ¿cierto? Entonces, eso se cobra, como todos los impuestos, para darnos seguridad, para darnos salud, para la educación. Y cuando yo voy a tomar... en teoría, ¿no? En teoría. Cuando voy a tomar el colectivo, me tengo yo un vigilante al lado mío que me proteja, que lo pago yo aparte. Porque si no, le pasa a mucha gente que va a tomar el colectivo a la mañana y los roban. El Estado
cobró impuestos para darle seguridad a ese ciudadano, ¿no? Sí, pero bueno, vemos que la realidad no tiene nada que ver con la teoría. Entonces por lo menos saquen el impuesto, ya que el individuo no puede tener la tranquilidad que le protejan, que el Estado debería. Hasta 1975 no había impuestos, salvo ingresos brutos. Que era una alícuota, también fue increciendo, ¿no? Del 0,6, 0,8%, estaban aumentando a llegar al 2,5, 3%. Pero no existía el IVA, que también afecta mucho a las pymes, a las empresas más chicas, porque tienen que pagar IVA e ingresos brutos, y los dos impuestos, se dijo en su momento, cuando se crea el IVA en la Argentina, que no podía existir ingresos brutos de IVA, porque son dos impuestos, uno nacional y el otro provincial, que graban lo mismo. Están grabando la misma base imponible, es un absurdo. Sin embargo, yo hasta ahora, esto en 1975, hace más de 40 años, y todavía no vi un fallo de la Corte Suprema de Justicia acá en la Nación que diga que es inconstitucional que haya dos impuestos que estén grabando lo mismo, uno nacional y otro provincial. Pero aparte de eso tampoco noto, Vicente Salvati, noto que la gente tenga conciencia de este tipo de cuestión, porque hay muchos temas que se ha creado conciencia y hay quejas continuamente. Es un tema de conversación, de notas periodísticas, televisión, congresos, notas, se discute. El tema de impuestos me parece... La gente a veces no se da cuenta. Otra cosa que también es muy importante es que antes no se pagaba impuestos por los consumos domiciliarios, de luz, gas, teléfono, y hace ya muchos años que también tienen IVA. Entonces nosotros estamos pagando más la luz, más el gas, más el teléfono, independientemente que ahora, bueno, hay tarifas que quedaron totalmente desvalorizadas y hay que ajustarlas. No, una cosa es la tarifa y otra cosa es impuestos, son cosas distintas. Pero aparte tienen impuestos, entonces estamos... Claro. Antes se pagaba la luz eléctrica, el gas, el teléfono, no tenían impuestos. Pero le creamos el IVA y le pusimos el IVA a todas esas tarifas. Y el IVA es el 21%. Entonces todos estamos pagando más, todo lo que es necesario para vivir, ¿no? No solamente alimentos, medicamentos, hace falta para vivir la luz eléctrica, tener gas, teléfono, agua. ¿Usted coincide conmigo, Salvati, de que no hay conciencia popular sobre este tema? Creo que la gente a veces no se da exactamente cuenta de cuando le aumentan un impuesto, lo están perjudicando individualmente y le están sacando plata del bolsillo en forma innecesaria. Creo que a veces la gente no se da cuenta. Luego viene otro tema, el reparto de los impuestos. Porque los ejecutivos nacionales crean impuestos que no son coparticipables. Esto es una cosa que me parece una enormidad. Sí, eso se fue deformando en estos últimos 10, 12 años mucho más, porque el Estado Nacional se fue quedando con mayor porcentaje de la recaudación de impuestos en detrimento de las provincias. Correcto. Y eso hay que también cambiarlo. Yo creo que este gobierno ahora creo que por lo menos está estudiando de ir cambiando estas cosas. Y he escuchado que quieren hacer el IVA que sea provincial, pero van a tener que eliminar algo, o el IVA o esos brutos, pero no pueden existir los dos, y sobre todo no se puede grabar todo lo que se está grabando ahora, el absurdo de grabar todo, incluso grabar, por ejemplo, como en nuestro caso, honorarios profesionales y demás. Para los profesionales el honorario es porque tiene que ser así. Es lo mismo que un sueldo de un empleado en relación de dependencia, además que en general el profesional no está en relación de dependencia la gran mayoría, claro, pero es su trabajo. Entonces también le queremos cobrar IVA. Es todo un gran absurdo. Ojalá que el gobierno, como usted dice, actualmente haga cambios y tenga conciencia del tema. Ojalá. Algunas cosas las hacen bien. Ya derogó impuesto a la ganancia mínima presunta. Se supone que va a derogar el impuesto a los bienes personales en 3 años, porque lo está llevando con la alícuota cada vez más baja, 0,75, 0,50, 0,25, con lo cual pareciera que en 3 años se elimina también, aunque no lo han dicho. Impuesto a los débitos bancario no han dicho nada todavía, salvo esta pequeña ventaja, pero para las micro y pequeñas empresas, y bueno, también se tendrá que eliminar, no hay ninguna duda, pero hay que atacar en muchos sectores. Hay impuestos que son ilógicos e injustos, y esos impuestos se tendrán que directamente eliminar. Después vemos el Estado Nacional o las provincias, en qué ajustan, qué gastan menos para compensar lo que dejan de ingresar. Pero cuando hay impuestos que son lógicos, que no tienen que estar, para mí tienen que ser directamente derogados. No me acuerdo, pero vuelvo entonces a lo que decía hace un momento. La falta de conciencia
en los ciudadanos sobre la carga de impuestos que soportamos todos los días. No es un tema que preocupe, por lo menos en las charlas, en los comentarios, en las quejas. Y no se hacen presentaciones. No existe la preocupación, no pero, se cuestiona desde pero Marta, lo que dijo el doctor Salvati, los impuestos no se participan como corresponde a las provincias. Entonces, ¿qué hacen los gobernadores? En vez de cuestionar el tema legal, que se define una forma que sea clara del reparto de los ingresos nacionales como corresponda, se pasan mendigando que manden fondos. O sea, se ha hecho tan natural esto de distorsionar los impuestos que ya no se pide por medio de los gobernadores, vamos a definir el tema de impuestos de una forma definitiva. Nos corresponde tal porcentaje y se acabó la cuestión. No, se han dedicado a mendigarle al Poder Ejecutivo Nacional que le pase fondos. O sea, en el gobierno anterior fue así. Y hoy ahora creo que se está analizando de poder criar. Sobre todo hay una provincia que hace muchos años que tendría que tener mayor coparticipación y no la tiene, y que es justo por su volumen económico, actividad económica, que es la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de habitantes que tiene y demás. Entonces ahí evidentemente hay que hacer un ajuste bastante importante. O sea, entonces el reparto de los fondos que son coparticipables de la nación con las provincias, usted nos dice que debería hacerse en base a lo que producen. Tendría que ser así, tendría que ser a lo que cada provincia por su actividad económica produce y genera impuestos, por lo menos impuestos para la nación, los impuestos esa es una nacionales. Pauta interesante para medir el reparto sin discusiones mendicantes, porque realmente los gobernadores piden el dinero como si fuera un favor. Pero aparte y también la población de cada provincia, ¿no? También hay que tener ¿se tiene en cuenta eso? Yo no sé si lo han tenido totalmente en cuenta. Sí, Acá hubo muchas factores. distorsiones en los últimos 15, 20 años de los porcentajes de coparticipación, hubo muchas distorsiones y hay provincias que para mí están recibiendo más de lo que tendrían que recibir y otras están recibiendo menos. Es muy claro lo que está pasando, pero bueno. Debería legislarse claramente. Se tiene que corregir, sí, se tiene que corregir. Está mal, está muy mal. Está mal manejado. Y pongo mi crítica vehemente, enfática. No entiendo como ciudadano qué es esto de impuestos no participables. Coparticipables, dicen. Claro, no, que entonces, se los queda, por ejemplo, si son nacionales, se los queda toda la nación. ¿Cuál es el motivo? Ningún motivo, más que un problema de fuerza. Yo lo cobro y no lo reparto. No tiene ningún fundamento lógico, legal, impositivo, filosófico. Porque el Estado Nacional, si es cobrador y debe repartir con el resto del país los impuestos. La mayoría se reparten, pero el esquema hoy, cómo se hace, cómo se esa o la distribución, hoy está muy mal. ¿Hay un esquema? Sí, hubo unas leyes y demás, pero después se fueron distorsionando y, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires se le fue sacando porcentaje de participación. Yo recuerdo que en la época de Alfonsín, el presidente Alfonsín, ahí se le sacó, se le dio a las provincias más, pero no se hizo con un criterio lógico. Entonces después la provincia de Buenos Aires se encontraba con que tenía menos recursos de los que necesitaba, sobre todo por la población, primero por el territorio que tiene y la población que tiene. Entonces no le alcanzaba. Después, ¿qué hace? Crean nuevos impuestos, aumentan alícuotas, hacen locuras, porque llega un momento que nadie piensa si las empresas, por ejemplo, pueden pagar ingresos brutos del 2,5%, 3%, cuando originalmente era el 0,5-0,6%. ¿Se puede pagar IVA e ingresos brutos juntos? Nadie, los políticos no creo que, yo nunca escuché que hagan esas preguntas. O sea, ¿Es posible? No. Es como que todo da lo mismo, como que todo el mundo paga cualquier cosa, y no es así. No es así. Después, por eso muchos comercios, sobre todo, muchos comercios no sobreviven, porque no les alcanza para pagar todos los impuestos que tienen que pagar. O sea, estamos entonces en el absurdo de que los funcionarios o los políticos se enamoran de los impuestos. Porque crean continuamente impuestos, como si fueran hijos. Sí.
aparecen continuamente impuestos y no sacan otros. O distorsionan, por ejemplo, muchas municipalidades que tienen que cobrar un servicio, en la práctica están cobrando un segundo impuesto inmobiliario. En lugar de cobrar una tasa por alumbrado, barrio y limpieza, no, cobran en función de la evaluación fiscal del inmueble y le están cobrando un impuesto inmobiliario 2. O sea, no cobran servicio, No, cobran impuestos. claro. Bueno, este es un tema que me parece importante, sobre todo cuando estamos conversándolo, que se tome conciencia. No es un tema que preocupa a la población. Yo veo que Pero es un tema muy grave en el funcionamiento de un país. Que tiene Las económicas consecuencias son gravísimas. Son gravísimas. Entonces es un tema que merece realmente una atención. Son gravísimas para la gente. Para toda la gente, claro, que trabaja, que consume. E insisto, y lo repito, y perdónenme que sea tan enfático, no entiendo esto de los impuestos no coparticipables. Es una creación perversa del tema impositivo. Y se me ocurre, Vicente Salvati, que debería haber una ley clarísima sobre este tema que determine exactamente cómo se reparten los impuestos. Cuando aprueban leyes o modificaciones de leyes de impuestos, generalmente siempre aclaran en qué porcentaje va para la nación y en qué porcentaje va para las provincias. Bueno, no, pero que hay tantos impuestos que claro, hay muchos, no son todas iguales, correcto. No, una ley general que quede claro que lo que ingrese al Estado Nacional se reparte de tal forma, que sea definitivo. Sí, eso. Pero después también, por ejemplo, el anterior gobierno nacional ha hecho la distribución a su antojo, de acuerdo a amiguismo. Entonces podemos escribir muchas cosas, pero si en la práctica hacemos amiguismo, ¿no es cierto? Hay provincias que son amigas y otras que son enemigas. Entonces a la amiga permítame, Salvati, como ciudadano argentino me da vergüenza que los gobernadores estén mendicando que le pasen fondos. Debería estar todo previsto claramente en las leyes cómo se reparten los impuestos. El Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, cobrará impuestos nacionales y los repartirá en base a tales pautas, que sean claras y objetivas. Me da vergüenza cuando veo a los gobernadores haciendo cola para que le pasen fondos. Y los últimos años del gobierno anterior, como usted acaba de decirlo, era una cuestión de simpatías o no. Ahora eso no ocurre. Con el actual gobierno no ocurre esto. Se está distribuyendo. El problema es que la base con la que está armada está mal. No hay una base. No hay una base totalmente razonable, lógica y adecuada a la realidad. Bueno, entiendan, oyentes, que hemos intentado colaborar para que viva mejor. Esta es la intención. Porque los impuestos, Vicente Salvati, son hechos en beneficio de todos los ciudadanos, no en beneficio de la clase política. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser que los impuestos sean para beneficiar solamente a los funcionarios. Esto es absurdo y hay muchos temas más para hablar, pero de todos modos quiero que quede claro nuestra queja como ciudadanos de que hace falta clarificar cómo se manejan los impuestos y sobre todo un montón de impuestos que son inexplicables, eliminarlos. Una última cosa, yo creo que hay que poner los impuestos tratando de copiar a los países que les va bien y donde sus habitantes viven bien. Entonces, eso es lo que habría que hacer, nada más. Copiar lo que hacen otros países donde este tema más o menos lo tienen resuelto y lo tienen bien resuelto. Nosotros y lo manejan bien. Nosotros tenemos una catarata de impuestos, tenemos las cosas mal, eso es un delirio lo que tenemos en todo el sistema impositivo y las cosas no van bien. Esto es una cuestión de lógica. Hagamos las cosas bien, tratemos de copiar a los países que hacen las cosas bien y una de esas por ahí nos va bien. Me parece una buena idea que han planteado la cuestión y ojalá que nos escuchen y sobre todo que los ciudadanos tomen conciencia que es un tema que les interesa muchísimo. Claro que porque hace a su vida. Necesitan más plata para vivir, nada más eso. Hacen falta innecesariamente para vivir. Se la sacan de una manera que es incorrecta. Bueno, nos hemos ido, pero son críticas, insisto, positivas. Queremos un país mejor. Claro que sí, por supuesto. Todo. Marta, nos va despidiendo. Bueno, nosotros nos vamos, pero volvemos el jueves de 20 a 21, como siempre, en Radio 1010, Onda Latina. Esto fue Una Mirada del Tiempo. Muchas gracias. Hasta el jueves, doctor Salvati, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.